En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, les doy la bienvenida a la jornada científica Terapias Innovadoras, Avances Inspiradores en Terapias Celulares. Una jornada para descubrir cómo la ciencia está cambiando el destino de miles de personas y que se hace en conmemoración del 169 aniversario de nuestra academia. Agradecemos a las autoridades de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, especialmente al decano, el doctor Pablo Evelson, por prestarnos la sala de conferencias que estamos utilizando en este momento. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos los disertantes de esta jornada, que no los voy a nombrar porque ya los van a nombrar cuando los presenten y presenten sus correspondientes currículum, quienes tan amablemente han aceptado compartir con nosotros sus conocimientos. Y por supuesto también agradecemos a todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual. Y acá un aviso parroquial, que vamos a pasar la gorra. Todas las actividades que organiza la Academia son gratuitas y por esta razón invitamos a todos aquellos que quieran colaborar con el sostenimiento de la misma y permitirnos de esta manera aumentar el número de actividades de alto nivel científico académico, que nos contacten a través de los diferentes canales de comunicación. Como sé que no han venido a escucharme a mí, los dejo con las académicas Nélida Mondelo y Dora Tombari y también el académico Alberto Díaz, que han trabajado denodadamente para organizar y llevar a cabo esta jornada. Buenas tardes, voy a presentar muy brevemente al primer orador. Y digo esto porque en realidad supongo que no vinieron a escucharme a mí y yo tampoco tengo de qué hablar. Y que es el doctor Hernando Paso, que es miembro del CONICET, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA sobre genómica evolutiva y poblacional. Hernán es biólogo de la misma Facultad de Exactas, después en España sacó su doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma, si no me equivoco, de Madrid. Fue profesor en varias de esas universidades de España, Portugal, Inglaterra, etc. Vuelve al país a trabajar, va a ser miembro del CONICET, funda una empresa Biocódices que se dedica a lo que es la genómica y aplicación diagnóstica hacia la salud humana. Es asesor de Poblar, de otras fundaciones que se dedican a detectar las enfermedades genéticas, sobre todo en el caso de problemas oftálmicos. Como les dije al principio, es miembro del CONICET y profesor en la Facultad de Exactas. Hernán. Hola, buenas tardes. No parezco... Sí, está como reverb, ¿no? O sea... a ver... ¿Está bien? Sí, bueno, en principio, muchas gracias por invitarme a dar esta charla a la Academia. Creo que es la segunda que doy. Hace muchos años que di la anterior. Y en verdad agradezco porque me invitan y yo cada vez que pasa estas cosas me entusiasmo y me pongo a estudiar un montón. La última vez que di algo de terapias avanzadas y CRISPR en el año 2018 y las cosas vaya si cambiaron. Entonces, en función de eso, digamos, y de la experiencia que uno tiene sobre estas cosas, me animé a decir que sí, no soy un experto en esto, lo aclaro. No pipeteo en el laboratorio CRISPR ni nada de esto, ni hago células CAR-T, pero agradezco porque el tema me entusiasma mucho como genetista o genómico poblacional. El mayor sueño es corregir enfermedades monogénicas, vaya si no. Entonces, esto es un sueño, ¿no? Que, como voy a decir al final, ya spoileando el final, somos la primera generación que sabe cómo hacer esto, ¿no? Empezamos a dar unos buenos pasos. Entonces, la charla creo que va ahí. Voy a hablar básicamente como una introducción solo para los que saben realmente, los que trabajan en esto. Es Laura, Fermín desde España y Natalia. Puedan ahondar mucho más. Yo voy a hacer una introducción fundamentalmente a los temas tecnológicos de mecanismos o de medicamentos de terapias avanzadas, pero haciendo algún
digamos, comentarios sobre cosas que me interesan mucho, como por ejemplo, hacer diagnósticos rápidos de genomas completos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, que no es un invento mío, es decir, no, ni mucho menos. Ya hay programas, esto que se están haciendo en Europa, Estados Unidos y Asia, con mucho éxito. Luego, digamos, en la actualidad estoy colaborando en CONICET con una fundación dedicada a temas de recuperación de la salud, de la visión, y ahí voy a comentar cuáles son las terapias, ¿no es así?, que existen actualmente en el ojo, que es un órgano muy especial para hacer esto. Y finalmente, un plumazo de cosas que va a hablar Natalia sobre precios y financiación de estos medicamentos, que es un tema muy importante. Entonces, mis 20 minutos deberían comenzar desde ahora. Yo sé que Alberto es un amigo, no me va a detener, pero vos sí. Entonces, a los 20 minutos me decís, Hernán, tenés que terminar. Me voy a extender, espero, a lo mejor 5 minutos más y no mucho más. Pero a los 20 dime, ¿ok? Entonces, voy a ir rápido. Miren, este es el caso de la edición génica más rápida que se hizo en el mundo, ¿sí? Y es, evidentemente, una de las primeras. Se trata del bebé KJ, ¿sí?, en el CHOP, es el Children's Hospital de Filadelfia, el Hospital de Niños de Filadelfia. Para hacerlo rápido, esta es una publicación científica, pero de divulgación. La publicación científica es New England Journal of Medicine, que salió en julio del 25, es decir, el mes pasado. El niñito nace en agosto del 24. Se le detecta la enfermedad, es un heterocigota compuesto, es decir, que tiene mamá y papá heredaron la mutación incorrecta, lamentablemente, y el chiquito nace con una enzima que no puede procesar del ciclo de la urea, acumula urea en sus hepatocitos y eso genera un desastre que normalmente no viven ni semanas, ¿ok? Mucho menos estos casos mueren muy rápidamente. Bueno, aquí tienen un pipeline que yo lo voy a mostrar después, pero básicamente esto se detecta rápidamente en agosto del 24 y en abril está curado. En abril del 25 está curado. Ya tiene 2 dosis de CRISPR, ¿ok? Vamos a continuar. Bueno, perdón, me salto aquí. Voy también a una parte. Anticipamos, esto lo dejo casi para el final, fíjense. Al final del paper tomé un párrafo que dice: anticipamos que el despliegue rápido de terapias de edición génica específicas para cada paciente se convertirá en una práctica rutinaria para muchas enfermedades genéticas. ¡Wow! ¿No? Ahí vamos. Ahí vamos. Ese es el escenario que ya tenemos en el mundo. Ok. Entonces, para hacer esto, Laura va a hablar mucho más. Yo les presento nada más que hubo 2 líneas de conocimiento, la de terapias génicas, ¿sí?, y la de CRISPR, que se unieron en el famoso paper de Doudna y Charpentier, ¿no? 2012, que les hace dar el premio Nobel en el 2020, y construyendo una guía sintética, ¿no es así?, para ir a un lugar específico del genoma, cortar y corregir. ¿Ok? Laura va a hablar un montón de esto, así que lo dejo. Pero esto necesitó de 2 líneas, ¿sí?, de conocimiento. La primera, antes de CRISPR, ¿no? ¿Cuáles fueron las herramientas que abrieron el genoma? Bueno, miren, esto es como haberse subido a hombros de gigantes. Es efectivamente así. El desarrollo de nucleasas programables. Esto existe casi de los años 80, principios de los 80. Las meganucleasas, las nucleasas de dedo de zinc, o las nucleasas de Talent, todas estas sirvieron para hacer y corregir, ¿no es así?, alguna región del genoma en particular. Todo esto, ¿no?, termina aquí uniéndose con CRISPR. Ahora vamos a ver de qué manera. Nada de esto podía haber sido exitoso si no sabemos cómo entrar a la célula, cómo dejar algo en el núcleo de la célula para que la maquinaria trabaje. Bueno, ahí también, todo el tropismo de adenovirus hacia diferentes órganos humanos, ¿no es así? La construcción de tecnología recombinante de esos adenovirus para cambiarle lo que el virus tiene normalmente y meterle lo que a mí me interesa ponerle para que llegue efectivamente al núcleo. Y eso lo puedo hacer tanto in vivo, en el paciente, rara vez, o ex vivo, muy comúnmente, ¿sí?, en algunas terapias de la sangre, por ejemplo, etc. Es decir, todo esto, llevamos décadas de conocimiento sobre eso.
Entonces, podemos llegar, ¿no?, al núcleo de las células o al citoplasma de las células a través de efectores virales o también a través de métodos físicos como pueden ser la electroporación, la microinyección o a través de métodos químicos como por ejemplo las nanopartículas lipídicas, que son muy utilizadas porque el adenovirus tiene un tamaño particular de cosas que le podemos meter adentro. Pero cuando necesito crecerlas, ¿sí?, hacerlas más grandes, meterle mucha mucha a veces eso no sirve y se utilizan este tipo de construcciones. Todo esto ya se sabía. Esto es previo a CRISPR, ¿ok? Bueno, eso es fantástico. Y aquí, bueno, el señor Francis Mojica, este señor que no ganó el premio Nobel, pienso que se lo debía haber ganado, fue el que descubrió CRISPR, fue el que entendió que CRISPR es el sistema inmune de las bacterias, ¿sí? Y, bueno, trabaja en la Universidad de Alicante. Yo di clases en la Universidad de Alicante. En un laboratorio al lado de él, ni sabía que existía. Y ya había descubierto CRISPR. O sea, el nivel que tenía era bajísimo en cuanto a propagandizar, que era esto, etc., ¿no? Total, que esto es un mecanismo evolutivo fantástico, para quien sepa interpretarlo, que es que cuando entra un fago o un virus en una bacteria, la bacteria lo que hace es robarle un pedazo de DNA, ¿sí?, la bacteria, el mecanismo le roba un pedazo y lo pone en el locus CRISPR, ese pedacito de DNA. En la próxima infección, eso se llama adaptación o adquisición, en la próxima infección viral, ¿qué hace? Se construyen diferentes mensajeros, todas partecitas chiquitas de eso que robó de diferentes infecciones, para en la siguiente tratar de pegarle al ADN de la siguiente infección. Y cuando le encuentra que hay una homología, pues lo que hace ahí es cortarlo a través de la proteína Cas. Cas es CRISPR Associated Protein, ¿no? Entonces le hace un doble corte, un doble corte en el DNA que saben que es mortal. Todo eso se descubrió, ¿no es así? Ya hace bastante tiempo, previo a Doudna y Charpentier, ¿ok? Ahora bien, cuando ese doble corte en el DNA se genera, ¿qué es lo que pasa? Las células eucariotas tienen dos mecanismos básicos. Laura va a hablar más de esto, pero sepan que el que actúa frecuentemente es la unión de extremos no homólogos, non-homologous joining, que lo que hace es generar indels, ¿sí? O sea, inserciones y deleciones que finalmente, si esto ocurre en un gen, genera un stop, ¿no? Un corrimiento de lectura, genera un stop. Entonces son knockout de proteínas. Puede servir, bueno, depende de cuál sea el proceso biológico que nos interese corregir, pero en general no sirve. Le voy a mostrar una enfermedad que sí se corrigió haciendo esto, porque es interesante. Pero normalmente, digamos, la reparación dirigida por homología, HDR, es lo que se utiliza en general como mecanismo para, utilizando CRISPR, para corregir o meter un pedacito de DNA en el lugar correcto. Ahora, tiene otro problema, que el problema de la homología, la parte homóloga, yo solo la encuentro en los sistemas naturales en las fases S y G2 del ciclo celular, cuando los cromosomas se acercan, ¿no? Es decir, no actúa en cualquier momento. Bueno, todo esto se arregló, digamos, se han hecho sistemas alternativos y demás. Entonces, con esto la célula eucariota tiene que trabajar. Entonces, todos los desarrollos que vienen de CRISPR, ¿sí?, son posteriores, digamos, tratan de corregir de forma covalente algo en el DNA, ¿no?, genómico. Fíjense, esta es una publicación del 2021 en el cual un ensayo clínico en el 2020 lo que hace es matar a un gen, ¿sí?, porque produce una enfermedad. Esa es la enfermedad es la amiloidosis por transtirretina, que lo que hace es esta proteína se pliega mal y genera acumulaciones en la célula con efectos en el sistema nervioso y en el corazón. Entonces, si yo puedo matar una dosis de esa proteína en el gen, le bajo al paciente, ¿no es así?, le bajo al paciente esa concentración y vive bien. Bueno, esto existe. Y ese sistema realmente con CRISPR clásico, matando un knockout, haciendo un knockout de gen, en esta enfermedad funcionó. Y los pacientes están viviendo bien con esto. Esa fue primera generación. Simplemente estoy hablando de primera generación. Segunda generación y tercera generación de CRISPR. Lo voy a comentar muy rápidamente. Se lo debemos a este señor que se llama David Liu. Yo creo que es el próximo premio Nobel, discúlpenme. ¿Pensás que no? No lo sé. Total, que descubrió en su laboratorio del MIT en Harvard, ¿sí?, transformar, ¿sí?,
esa proteína Cas, de manera tal de generar lo que se llaman los editores de base. Si yo hago un corte de las dos hebras, genera un estrés muy grande en el DNA, pero genera un estrés muy grande en la célula. Pero si yo cambio una base, ¿no?, a través de una transformación de una base por otra, ¿sí?, a través de una nicasa, por ejemplo, es decir, una nucleasa que corta una sola hebra, no las dos hebras del DNA, la cosa puede cambiar. Entonces, para no hacerlo muy largo, sabemos que el 58% de las variantes que generan enfermedades son mutaciones puntuales. Y de ahí hay mutaciones puntuales que pueden ser T a A, C a T, G a T, todas las posibilidades. Muchas de esas se corrigen al menos con dos editores de bases diferentes, que son editores de citosina y de adenina. Aquí tienen al final qué es lo que producen. Corta con una partecita el DNA, ¿sí?, una sola de las hebras, y las Cs las transforma en T y la A la transforma en G. Transformando la C en T, aquí arreglo el 14%, o tengo en forma teórica el 14% de posibilidad de arreglar las enfermedades genéticas a través de esos mutantes. Bueno, nada, como todo, esto cuando se empieza a desarrollar, existen diferentes versiones y existen los editores de base de generación 1, 2, 3, 4 de cisteína, también existen los editores de base de adenina con generaciones 1, 2, 3, etc. Al chiquito KJ del Hospital de Filadelfia lo editaron con la última versión de las adeninas, ¿sí?, de los editores de adenina, en los cuales la adenina pasa a iosina y de iosina pasa a guanina. Y ahí arreglan el asunto, nada más ni nada menos. Por supuesto, toda la ingeniería enzimática que farmacéuticos y bioquímicos les interesa muchísimo, yo me la salto, pero es fascinante, porque le tienen que pegar diferentes enzimas a la proteína misma, es decir, es una fusión de proteínas para que vaya al sistema y haga cosas. Parece ciencia ficción, en cierto modo. Y la tercera generación se llama Prime Editors. Esos Prime Editores de Prime, no sé cómo traducirlo, tienen lo que se llama una PEG-RNA. Esa PEG-RNA, fíjense, es un Prime Editing Guide, es decir, esa guía que transformó inicialmente Jennifer Doudna y Charpentier, esa guía que fusionaron de lo natural, se transforma en un PEG. ¿Para qué? Para que no solo vaya al lugar correcto, sino que también lleve la plantilla que necesita para corregir. Pero es RNA. ¿Cómo hace para cambiar ADN? Y bueno, le agrego una transcriptasa reversa. O sea, parece todo ciencia ficción, ¿no? Pero es maravilloso, así funciona. Y con este sistema ya está arreglando el 85% de enfermedades genéticas. El 85%. Y no solo editores de una base, sino que pueden ser de lesiones y duplicaciones. ¿Ok? Hasta donde he leído, esto puede ser unas decenas de bases, pero la nueva generación parece que puede llegar hasta insertar una kilobase. Lo tengo que leer bien, no quiero equivocarme. Pero parece que sí se puede hacer. Bueno, nada, nuevamente, esto tiene, digamos, diferentes versiones, cada vez con más eficiencia. Esto tienen que pensarlo como un sistema que va evolucionando dentro de la célula y tratando de conseguir mayor velocidad, eficiencia, etc. Fíjense, encontré que en mayo del 25 está el primer ensayo clínico con Prime Editors. ¿Sí? La enfermedad, una enfermedad de granulomatosis. ¿Ok? Bueno, ahí está dicho. Vuelvo al chico KJ, The Fastest Edit in Medicine, ¿sí?, la edición más rápida jamás conseguida. Aquí me voy a detener un poquito. Miren, en el mes 1 al mes 8, como dije, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, acá tenemos una de las personas que hizo esto. O sea, acá tenemos una persona. Es un orgullo tener aquí a alguien que estuvo en este pipeline. Miren, se hizo el diagnóstico, ahí tienen los dos mutantes. Los dos mutantes son de papá y de mamá. Todo eso se mete después en un sistema genético. Pero, ¿cuál es la idea? Inicialmente tengo que tener líneas celulares del mismo paciente. ¿Ok? Entonces, se generan en el mes 1 una línea celular del paciente. Luego, se hacen screening de editores de base de cisteína, ¿sí?,
pero se prueban con muchos editores diferentes. Porque claro, cuando encuentro una cisteína en ese lugar, quizás tengo una cisteína al lado, y otra al lado, y otra al lado. Entonces, ¿dónde corta? ¿No? Entonces tengo que probar con distintas construcciones. No pasa nada, eso es normal. ¿Ok? Tardan 2 meses en hacer esto. Luego generan, ¿sí?, un modelo murino, ¿sí?, con la construcción que finalmente, digamos, una versión de esa, quieren poner en las células del bebé. ¿Ok? Quieren transferir, ¿sí?, para modificar las células del bebé. Se construye un modelo murino en el cual se va a trabajar, se va a ver eficacia, etc. Estamos en el mes 4. Se analizan los off-targets. Bueno, CRISPR tiene off-targets, ¿no? Es decir, corta quizás en otro lugar y eso puede ser un desastre, ¿no? Se analizan los off-targets en el mes número 4 con estas técnicas genómicas. En el mes 5 y 6 se hacen estudios psicológicos, toxicológicos, en ratones y monos, ¿sí?, GLPs, con seguridad hematológica, hepática y genómica. Aquí tienen algunos. Estos simplemente sepan que estas 2 barritas son 2 ratones, digamos, modificados, en el cual los pedacitos de hígado son los puntitos que tienen ahí, y lo que debo mirar son las columnas celestitas. Las columnas celestitas son los que editaron correctamente. Los otros son los que modificaron en la ventana, ¿sí?, se llama bystander edit, ¿sí?, que es un problema, pero bueno, hay que corregirlo. Entonces fíjense que no tiene que corregir 100% efectivo, no tiene que ser así. Fíjense, el porcentaje de edición ya alcanza con el 30% y a lo mejor no lo toca. Y con esto puede estar bien. La perfección es para otro lado, no para la medicina ni la ciencia. No es así. Y esto es, bueno, la validación celular, es decir, se genera el lote clínico y eso se verifica en las células del paciente, ¿no?, para verificar que hay un porcentaje de edición que es correcto, más allá del ratón, ¿no es así?, en células del paciente, y luego se transfiere la administración de la primera dosis, en el mes 7, segunda dosis, ya termino, en el segundo. ¿Ok? Esto es lo que tardé más. Entonces, 5 minutos voy a tardar más. ¿Por qué traigo esto? Miren, desde CONICET estamos en un programa para hacer en el Garrahan secuenciación rápida del genoma completo en chicos de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es un proyecto que yo quiero hacer, se lo propuse al Garrahan, el Garrahan lo está evaluando, ojalá podamos hacerlo después de toda esta tragedia del Garrahan, ¿sí? Pero no es algo que inventé yo, Stephen Kingsbury lo inventó, ¿sí? Y esto ya lo probó con proyectos como Baby Bear, el Baby Deer, en diferentes partes de Estados Unidos. Yo lo llamé Jaguarecito, claro, ¿no? Jaguarecito, vamos a ver si lo hacemos. Pero ¿cuál es la idea? Miren, en 13 horas un sistema automatizado que secuencia al bebé rápidamente y tenga el diagnóstico. Esto no es una locura, esto obviamente sirve para las enfermedades monogénicas, ¿sí?, para diferenciar entre las 7000, y aquí les muestro un caso de éxito. Un chiquito que entra en el día 41 llorando, sin sostenerse, y sale en el día 46 con una medicación. No hicieron CRISPR, obviamente, pero podrían hacerlo, ¿ok?, para curar la enfermedad. Era una deficiencia de tiamina, y con el genoma diferenciaron claramente el diagnóstico en más de 1500 alternativas que tiene el neonatólogo cuando se enfrenta a un chiquito que cae, ¿no?, en la UCI. Bueno, esto se puede hacer. Y hay sistemas de inteligencia artificial que resuelven cuándo hacerlo, con quién hacerlo. Esto ya también se publicó ahora en 2025. Déjenme contarles qué estamos haciendo con pacientes que tienen pérdida de la visión. Esto, fíjense, 7 adolescentes argentinos viajaron a China para realizar un ensayo clínico contra discapacidad visual. Esta es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esto fue en el año 18. Y se encargó, esto es el Ministerio de Ciencia, Retina Argentina. Ahora firmamos un convenio con la Fundación Action y estamos analizando más pacientes que tienen chances de entrar en una selección de 2 ensayos clínicos que se están haciendo ahora en el 2025, pero fundamentalmente fíjense de qué se trata. Bueno, el ojo es un órgano particular, yo les dejo las diapos para que lo tengan, ¿ok? Léanlo después, pero es un órgano donde se puede testear fácilmente, se puede inyectar fácilmente y es casi externo, ¿ok? No pasa al organismo de una manera fácil, etc. Con lo cual, digamos, gene augmentation es simplemente generar, no tocar el genoma, simplemente genero una construcción que la dejo en el citoplasma o la dejo en el núcleo para que la maquinaria genere proteína y corrija. Bueno, de esto hay mucho.
sin ser CRISPR. Puedo utilizar CRISPR para editar, qué sé yo, pero esto a veces no es necesario. En donde sí hay CRISPR, esto se publicó en el 2019, la maurosis congénita de Leber tipo 10, un ensayo clínico donde una mutación genética en un intrón, ¿sí?, generaba unos cilios que no dejaban a los conos y a los bastones elongarse de la manera correcta. Si construyo CRISPR para quitar ese intrón que genera un donante de splicing, digamos, eso es toda la tecnología. Entonces, inserto de tal manera de quitar esto y pasa del zona 26 al 27 y la proteína se rescata, el fenotipo y ya está. Entonces, esto es otra de las cosas que, perdónenme, pero me parece súper interesante. Stargardt, una de las enfermedades más comunes de la visión, ¿sí? El gen es ABCA4, tiene 50 exones. Miren, esto es una compañía, lo está haciendo una compañía que se llama Ascidian Therapeutics, que lo que está haciendo es utilizar, sin editar el genoma, utilizar el premensajero, ¿sí?, un premensajero para que es el que viene fallado, digamos, por la naturaleza misma del paciente, pero yo le ingreso un segundo premensajero donde le quito, digamos, con un splicing, le quito todos los mutantes que hereda desde el genoma. Bueno, esto se llama edición exónica a través de un trans-splicing. Esto, por supuesto, no corrige el genoma, pero lo deja ahí para que active, ¿no es así?, y esto se siga produciendo proteína de forma activa y demás. Bueno, ¿por qué me detengo en la visión? Porque hay más de 30 terapias que ya están viniendo. Hay 30 terapias en ensayos clínicos, CRISPR, no CRISPR, de aumentación de exones, etcétera, donde las enfermedades, aquí lo tienen, maurosis de Leber, Stargardt, retinitis pigmentosa, ligadas al X, acromotapsia, etcétera, etcétera. Terminé con CRISPR, lo siento. Fermín va a hablar de células CAR-T, también otra de las maravillas. Nos salimos de las monogénicas para pasar a las células CAR-T para arreglar el cáncer, nada más ni nada menos. Algún tipo de cáncer, aunque la visión es ir hacia muchos tipos diferentes. ¿De qué se trata? Un procedimiento en el cual yo tomo los linfocitos T del paciente, los transformo y esa transformación les hago expresar, digamos, a través de la inserción de un gen CAR de forma estable en el genoma, unos receptores, ¿sí?, que van, por ejemplo, a visualizar rápidamente, por ejemplo, el CD19, un antígeno, ¿sí?, que tiene las células cancerosas de forma muy expresada. Y entonces ahí le doy al sistema capacidad para que vaya y mate a esas células cancerosas, el mismo sistema, nada más que un poco modificado. Bueno, esto es un ensayo ex vivo. De esto hay muchísimo. Y fíjense que si eso es autólogo, en el sentido de que son mis propias células, la idea, incluso para abaratar costos, es que sea halógeno, ¿sí?, halogénico, de tal manera de poder generar células que ataquen un tipo de cáncer específico e incluso, ahora sí, a través de CRISPR, yo genero primera, segunda, tercera generación de CAR, eso no me voy a meter porque es muy intenso, pero hay muchas mejoras de la misma manera que hay mejoras con CRISPR, varias generaciones, y después, bueno, puedo hacer knockout específicos de genes en esas células CAR-T para que las células cancerosas no se las coman o que sean realmente muy eficientes, por ejemplo, en PD1, en CD52, B2M, etcétera. Digamos, todos esos receptores que a veces las células, los linfocitos fallan. Incluso hasta una funcionalidad avanzada, como dice ahí, un sistema de doble check para las células CAR-T. Entonces, ya para terminar, ¿sí?, aquí tienen ensayos de células CAR-T, ¿sí?, que son autólogas y halogénicas. Todas las aprobadas por FDA son autólogas, ¿sí?, son autólogas. Y diferentes tipos de cáncer. En Argentina tenemos una regulación. Tenemos regulación para aplicar los MTA. Esto se hizo desde la Comisión Asesora de Terapias Celulares en el 2017. En 2017 se hizo una comisión interministerial Ciencia-Salud. Y a partir de ahí, digamos, con el ANMAT y con el INCUCAI, se definieron, por ejemplo, que los medicamentos de terapias avanzadas son de terapia génica, de terapia celular somática y ingeniería genética. Y dependiendo de qué es lo que hagan, el INCUCAI interviene o no.
y el ANMAT siempre tiene que intervenir. Bueno, esto, aquí está Natalia que nos va a contar un montón sobre esto. Y bueno, y cuando hablamos de esto, hablamos de precios. Bueno, miren, friolera, $4.200.000, 3 millones, 3 millones, 2 millones, 850 los dos ojitos de Luxturna, ¿ok? 475, es decir, nada baja de los $500.000 en Estados Unidos. ¿Y quién paga esto? Bueno, Natalia nos puede explicar. Pero en Argentina las obras sociales se judicializa, ¿no es así? Los financiadores no quieren pagar, hay mucho tiempo de retraso. En Brasil, ¿qué sucede? En Estados Unidos los privados. En Europa, ¿qué es lo que sucede? Cuando arregla un precio, ese precio no se comenta, hay secreto, ¿no? Bueno, esto todo Natalia nos va a decir. Con lo cual, mi última diapositiva, no está mi última diapositiva. ¡Ah, fantástico! ¿Qué es lo que digo? La última diapositiva era el mensaje. El mensaje es, en Argentina tenemos todo para hacer esto. Esta profesional que tenemos aquí está trabajando en Estados Unidos, salió de esta casa. Tenemos laboratorios, todo el sistema público de salud, todos los hospitales que están trabajando, tenemos formas de secuenciación, tenemos todo para hacer esto en Argentina. ¿Por qué no generar un programa? Un programa de salud pública para generar estos medicamentos. Es decir, las terapias se van a terminar, los ensayos clínicos se terminan, los pacientes siguen existiendo. ¿Cómo vamos a curar a esos pacientes? Bueno, nada, ese es mi mensaje. Gracias.